Nos contactó doña Yamile Pedraza. Ella es hermana de Eder Pedraza, conocido como Ramón Mojana, jefe del Frente Mojana de las Autodefensas. En estos momentos ella está privada de la libertad en una cárcel distrital de mujeres por un proceso relacionado con sus gestiones como abogada de su hermano. Según lo que nos cuenta, todo lo que está viviendo en este momento es orquestado por su propio hermano por graves diferencias que tuvieron cuando él regresó desde los Estados Unidos. Y esa es la primera pregunta. Doña Yamile, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días a todos quienes te acompañan en la mesa. Pues yo estoy un poco confundido y a lo mejor usted nos puede ilustrar. Si usted defiende a su hermano y ahora acusa a su hermano, pues es porque hay unas diferencias. ¿Qué origina esas diferencias? Julio, sí, tristemente así es. Lo defendí durante pues casi toda una vida y principalmente desde el año 2010, que fue extraditado pues con un poder general que él me dio para atenderle todos sus asuntos, hasta el 2020 que regresó al país, y las diferencias se originan en unas deudas de él conmigo por honorarios y algo otras situaciones de préstamos que le había hecho para estudios de sus hijos, en mis tarjetas de crédito para viajes y esa parte. Mi problema con él se origina a partir de ahí. Es la historia que se repite y se repite. Personas que se extraditan y cuando regresan a Colombia, regresan a reclamar sus propiedades, sus bienes, en este caso, platas que usted cruzó, según usted, para atender los propios temas de él. Pero, ¿qué poder tiene alias Ramón Mojana para tenerla en la cárcel? Julio, es que la historia es un poco prácticamente demasiado, ¿cómo te digo? Porque demasiado difícil para mí, porque lo hizo con personas de mi extrema confianza, como era mi abogado penal, el socio de mi oficina, Luis Alfredo Berrío, que era mi mejor amigo desde el año 2003, era su abogado penalista que yo le tenía al frente de sus desmovilizados, de todo el tema de los desmovilizados de Justicia y Paz, de asistirlos, y trabajaba pues para nosotros, para mi oficina de abogados, y por ende pues era mi mejor amigo con el que compartía mucho, y por intermedio de él es que él ha logrado hacerme todo esto y hacerme privar de la libertad, involucrando a mi esposo también en esta situación. Sí. Por la atracción de un amigo y de un colega también. Sí, Yamile, en una carta que usted nos hace llegar, nos cuenta que Eder algún día le dijo que él iba a tener mucho poder si ganaba la presidencia la persona que ellos tenían como candidato. Yamile, ¿a quién se refería su hermano y cuál es esa relación que tendría con esa persona? ¿Hablo con quién, perdón? Con Laura, Yamile. Laura, Uh-huh. Laura, sí. A raíz de tantos problemas con él en el marzo del 2022 me mandó a decir con Irlanda Olascuaga, la contadora de la suegra de él, y también ella en ese momento era contadora mía, que fuera a Cómbita para que solucionáramos nuestras diferencias. Y fui, y en ese momento las cosas terminaron peor, terminó amenazándome, terminó diciendo que, pues, porque él es como una persona que si uno no hace, él viene e impone su propuesta. Yo diría, pues, lo que me han dicho los psicólogos, los psiquiatras con los que he tenido problemas, pues, con los que he tenido que ir, que es como una persona narcisista, que uno va donde él a conciliar algo, pero si no se hace lo que él dice, dispone y como él dice, no se puede solucionar nada. Entonces yo decidí ir en el 2022, incluso a escondidas de mi esposo, porque ya venían los problemas y las amenazas, y él me había dicho que no quería que volviera pues a tener contacto con ellos. Y me fui a escondidas, entré, hablé con él y las cosas terminaron peor, y me dijo que él iba a encontrar la forma de que terminara presa, privada de la libertad, incluso con mi marido, y que ellos iban a tener mucho poder si ganaba la presidencia la persona que ellos tenían de candidato. Le dije que lo felicitaba y le dije que pues sí, que ellos
Julio, pues yo deduzco, no me lo dijo con nombre, pero deduzco porque a él en el 2010, antes de extraditarlo, estuvimos haciendo gestiones con el doctor Iván Cepeda, quien mandó una comunicación a Justicia y Paz y a Justicia Internacional para que no lo extraditaran y lo dejaran en Colombia. O sea, la relación y que sé que los puede apoyar a ellos es el senador Iván Cepeda. Entonces deduje que es el presidente Petro, y por eso, a raíz de cuando ellos ganan la presidencia, Julio, yo soy una persona, soy profesional, respeto mucho las instituciones. Para mí, todas las instituciones de este país las respeto demasiado. Me molesto cuando insultan a los presidentes, cuando a los miembros de la rama de la justicia, los magistrados, los jueces, o sea, todos merecen respeto si son cargos dignatarios. Yo presumí, cuando ganó el presidente Petro, que esa era la persona con la que él me anunciaba que ellos iban a tener mucho poder, y decidí, porque yo sé lo que es ser el presidente de la República y la dignidad que implica este cargo. Entonces yo no voy a creer lo que Eder me dice, que él, que es una persona que pues ha delinquido, está en un proceso de paz, va una persona, un presidente, o poder manipular una institución como es la línea presidencial. Entonces decidí, cuando me estaba atacando tanto y haciéndome tantas cosas y quitándome mis cosas y amenazándome a mi esposo, y decidí escribirle al doctor, dije, voy a escribir a la presidencia de la República, y le escribí al doctor Hidárraga para que me dieran una cita, y pues para precisamente manifestarles eso. Eder tiene intenciones de paz. Eder me manifestó que iba a tener pues intenciones de paz es con este gobierno. Por favor, ayúdenme, me están pasando todas estas situaciones con él. Y yo fui el 23 de agosto del 2023, prácticamente ni un mes antes de ser privada de la libertad, porque fui privada el 20 de septiembre del 2023. Me atendió un funcionario, me escuchó como 1 hora y media y me dijo que pues posteriormente me estarían contactando y que les enviara una documentación sobre lo que les comenté a un correo. Pero yo a los 8 días recibí una llamada y me amenazaron y me dijeron que sabían que yo ya había estado por allá, que manifestando cosas, que a mí nadie me iba a creer, y que bueno, entonces preferí dejar eso así, porque pues yo dije, no, me puede suceder algo peor. Doña Yamile, su hermano Eder Pedraza, conocido como Ramón Mohanna, él está colaborando con procesos de la verdad, por ejemplo, en la llamada parapolítica. Él está entregando información de sus relaciones cuando estaba al frente de un importante bloque de las autodefensas, y sus relaciones con industriales, con militares o con políticos. ¿Él es colaborador en este momento? Julio, entiendo que no, porque a él lo excluyeron de Justicia y Paz en el año 2016. Entonces, no entiendo que no. Escuché una entrevista que, estando yo privada de la libertad en la URI de Cartagena el 4 de octubre, donde dijo que pues ingresaría o solicitaría que lo escucharan en la JEP. Pues me imagino que está pensando en colaborar a este sistema pues de justicia transicional, y pues me imagino que estará pensando en hablar pues la verdad, hablar, volver a reiniciar pues su proceso de reparación a las víctimas. Yo creería pero que sepa, hasta ahora no lo está haciendo, y debe estar a las puertas de ingresar a algún proceso de los que el presidente Petro está ofreciéndoles en la paz total, con lo que estoy totalmente de acuerdo, Julio. O sea, yo soy una persona, yo me especialicé también en justicia transicional, porque pues no le veo tampoco sentido. Yo incluso pienso que Eder hace todo esto. Ella es una persona que lleva privada de la libertad 14 años.
y lo único que ese encierro le generará será odio o rabia, y si tiene una oportunidad de aportar a la paz o que acuda a reparar a sus víctimas, a decir la verdad, no a cambio de que si yo hablo de fulano, no, que sea la verdad, pues que le dieran esa oportunidad. Hasta yo creería que hasta para un alivio para mí, por el problema que estoy sufriendo, sería porque la verdad no entiendo, y la única razón que me da todo esto es pensar que él, en ese encierro, 14 años separado de su familia, de sus hijos, lo único que querrá será respirar odio. Entonces yo estoy de acuerdo con los procesos de paz, yo estoy de acuerdo con que les den la oportunidad, pero debería decir la verdad. O sea, lo que no aclaró en Justicia y Paz, decir la verdad y decirlo en los procesos que les van a dar la oportunidad, que no sea solamente para figurar en los medios o para ofrecer generar más polarización y división en este país. Eso es lo que me gustaría. Señora Pedraza, usted habla hacer la paz en casa. Usted habla de unas diferencias con su hermano Ramón Mojana que generaron todo esto. ¿Cuáles fueron en concreto esas diferencias? Julio, unos honorarios que le estaba cobrando por los más de 10 años de trabajo que llevaba con él, y otro préstamo que le había hecho a su suegra junto con mi esposo para esa estación de servicio por la que hoy en día estamos en problemas. Entonces, por eso fue la diferencia, y posteriormente, como yo ni me pagó, me revocó el poder general que tenía sin paz y salvo, y no le quise devolver los pagarés que tenía firmados de su suegra Maida Jiménez Díaz, que es la dueña de la estación de servicio por la que yo estoy privada de la libertad. Me envió un sobrino que yo ayudé a criar de mi corazón, de mi alma, a hurtarme esos pagarés a mi casa y otros documentos, y bueno, el día que me di cuenta de eso, el sobrino se puso a llorar, nervioso, lo encontré hurtándome todos esos documentos de mi habitación, prácticamente me violó mi domicilio, y él fue que me dijo que lo perdonara, que él hacía todo eso porque Eder lo había mandado a que me hurtara todos los documentos que yo tenía, pues que eran de interés para él, y que si no lo hacía, me dijo: tía, ¿por qué no se va del país? Porque es que él prácticamente me dio a entender que si no lo hacía van a dejar a mis primos huérfanos. Entonces, Julio, pues entenderá, eso fue el 5 de junio del año 2021. Ese día mi esposo también se puso muy mal, casi se infartó, mis hijos lloraban, pero ¿cómo así, mami? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué mi tío dice esas cosas? Para mí fue muy duro ese día, ese 5 de junio del 2021. Señora Yamile, presumo su inocencia, ni más faltaba, usted está detenida, no condenada, pero asimismo, pues presumo que a usted unos fiscales y unos jueces, pues son quienes decidieron mantenerla en prisión preventivamente por una conducta o un delito, o unos delitos que quisiera saber cuáles son y qué grado de manipulación y corrupción hay con estos operadores judiciales. Julio, es que esas de las partes más duras que estoy viviendo en este proceso. A mí me vinculan, en el 2017 hubieron unos hechos en la estación de servicio El Viso, que es de propiedad de Maida Jiménez Díaz, suegra de Eder, y pues yo asesoraba a todos ellos, y también tenían un socio ahí que se llama Luis Ángel Gamboa Garcés, que traía combustibles desde Cúcuta. En ese momento capturaron al hijo de Luis Ángel Gamboa Garcés, que es Luis Alexander Gamboa Gama, y los asesoré en todo el tema, y les envié al abogado Luis Alfredo Berrío, que era el penalista, que los asistiera, y me comunicaba con Eder, y para prestarles pues toda la asesoría que desde mi oficina tenía que hacer porque trabajaba con él. Y en ese transcurso de ese tiempo, Luis Alfredo se puso al frente del proceso y tuvo un acercamiento, una relación con una fiscal acá en Cartagena, con la que pues yo nunca tuve ninguna diferencia ni contacto con ella en esa época. Se llama la doctora Narli Tatiana Patiño Pascuas, y ya él solo me comentaba que salía con la fiscal, que eran novios, que él organizó su proceso y todo. Y Julio,
no entiendo, o sea, después de, eso fue en el 2017, y después de 5 o 6 años después, con el testimonio de a quien yo asesoré en esa época, Luis Alexander Gamboa, con mi enemigo que se había vuelto aférrimo, que en ese momento era mi mejor amigo y me hablaba de su relación con la fiscal, y con una solicitud de captura de la fiscal Patiño, me capturan con mi esposo en el año 2023 en una diligencia de un proceso de familia que yo estaba llevando en Planeta Rica, Córdoba. Pues, ¿qué me quedó a mí, Julio? Relacionar todo ese andamiaje de que por qué aparecí en ese escenario, por qué me capturan por esos hechos y me están acusando de contrabando de hidrocarburos, favorecimiento al contrabando de hidrocarburos, receptación de hidrocarburos, que yo esa noche di la orden de alterar los elementos materiales probatorios. Yo vivía en Medellín, bueno, no, o sea, unas cosas, Julio, que yo digo, yo no conozco a los contrabandistas de supuestos, porque estas personas que están en este proceso en mi vida los conozco, con ellos nunca hablé, que son unos señores Acevedo, que hoy en día yo digo, estos señores, Eder me anunció que me iba a poner en la cárcel y que me iba a hacer pasar unos cuantos cumpleaños, y yo lo que digo de estos señores es que para mí estaban como da vivienda en el lugar equivocado. Cuando decidieron hacerme todo esto, yo, pues no me lo hacen solo a mí y a mi esposo, porque sería muy evidente, Julio, pero tengo referencia de la señora fiscal desde mi captura. Señora Yamile, usted ha hecho referencia a esos papeles que su sobrino quería robarle, y también hizo referencia a un amigo que le dio información a su hermano. ¿Qué contenían esos papeles que su sobrino quería robarle, y qué información le dio su amigo a su hermano? Julio, Laura, los documentos que mi sobrino, que ya incluso los tenía en sus partes íntimas en la camisa, son unos pagarés que yo tengo de garantía firmados por la señora Mayda Sofía Jiménez Díaz, suegra de él. Pues me imagino que para no pagarme esa deuda que tiene conmigo. Y los demás documentos, pues documentos privados que yo tengo de procesos de ellos, pero entenderá que eso hace parte de mi deber como abogada y secreto profesional que debo reservar. Yamile, no solo está presa usted, como lo ha dicho, también lo está su esposo, porque él termina metido en todo este lío judicial. ¿Él qué tiene que ver en este proceso? Perdona, Laura. Mi esposo termina privado de la libertad, pues prácticamente digo yo por ser mi esposo, porque esa estación de servicio es de Mayda Jiménez Díaz. Ella pues se opera por ella, ella es la dueña, era la empleadora, y en el 2018, después de que hubieron todos esos problemas, yo hablé con Eder y me dijo que había la forma de que la estación de servicio se las dieran en la SAE, pero legalmente en arriendo a una empresa, y que hiciéramos un contrato de arrendamiento para que fuera a nombre de que dieran la empresa y que se pagara el arriendo directamente en la SAE, y que no siguiera su suegra ahí por todos esos problemas que habían habido, y que no se siguiera operando la estación de servicio a nombre de la suegra, sino que se tramitara todo ante la SAE para que la empresa pues pagara los cánones. Ahí en ese momento yo hice el contrato de arrendamiento, le dije a mi esposo y él me dijo, si eso es directamente con la SAE, yo sí, o sea, pues puedes hacerlo con nuestra empresa. Si es directamente y se van a pagar los arriendos a la SAE, y que yo no quiero manejos ni relación con bienes que no estén autorizados. Y efectivamente la autorización por parte de una funcionaria que se llama Jenny Espitia Sandoval de la SAE, todos los trámites se hicieron por Bogotá con Amparo Jiménez, la hija de doña Mayda. Se envió un contrato de arrendamiento que ellos me pidieron con fecha retroactiva, que para que se probara que llevaba más tiempo la empresa como pendiente o haciendo una posesión de la estación de servicio. Y se mandó el contrato con fecha del 2015. Y con ese contrato autorizaron
que Inversiones Globales, que es la empresa de mi esposo, que es representante legal, empezara a operar la estación de servicio autorizado por la SAE a partir de julio del 2018. Entonces, porque mi esposo termina ahí, porque dicen que él en el momento del 2017, que la operadora de la estación era Mayra Jiménez, sus empleados eran de Mayra Jiménez, y si yo estaba allí, pues ejercía una función, era yo de o asesora o coadministración, o de informarle las cuentas aéreas a doña Mayra, o de revisar las hojas de vida de los trabajadores, o contratarlos, o despedirlos. Era yo, mi esposo no, mi esposo entra a partir de julio del 2018. Ese contrato prácticamente es el que dice que mi esposo desde ese momento estaba allí, y es lo que lo tiene a él privado de la libertad, Julio. Pues doña Yamile, serán las autoridades las que determinen quién está diciendo la verdad, pero a la luz de los hechos, hoy la que está en la cárcel es usted y su marido, y será un juez de la República el que determine quién tiene la razón. ¿Dónde está hoy su hermano, Eder Pedraza? Él sigue en la cárcel de Cómbita, Julio. Él sigue privado de la libertad allí, Julio, pero es que yo le quiero manifestar que aquí en Cartagena, donde yo estoy sufriendo toda la violación de mi derecho de defensa, del debido proceso, implacablemente por los jueces acá. O sea, yo voy a una audiencia y no me pido ejercer mi defensa material, y los jueces de una vez me contestan que no, que ya intervino mi defensa técnica y que por eso yo no puedo intervenir, Julio. Nunca, o no sé si los jueces de la República acá en Cartagena no revisan la jurisprudencia de la Corte, que dice que la defensa técnica no anula la defensa material, que es la que he querido ejercer porque yo conozco los hechos. Bueno, pero doña Yamile, entienda usted que esas son quejas que usted debe presentar ante la judicatura, me imagino que ante alguna instancia de disciplina judicial, para que le respeten derechos que usted dice tener y que nosotros pues ya en la mecánica de un proceso desconocemos. Doña Yamile, pues ojalá que la dejen defenderse, y muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, quería pedirles un favor, si me colaboran por Soluciones W. Yo necesito que me colaboren con el correo. Yo he recusado a la fiscal en 2 ocasiones, porque yo tengo claro que lo que me sucede a mí aquí es que no me escuchan, y pudiera, presuntamente, lo estoy pensando, estar permeado o instrumentalizando pero si quiere privadamente le damos algún contacto. Yo creo que debe haber, Alberto, alguna oficina en la judicatura que atiende quejas de los procesos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, el conducto regular. Sí, entonces vamos a ayudarle. Me pareció entender que ella lo que quiere es un correo a dónde quejarse. Sí, o un abogado. Sí, exactamente. Bueno, ella es abogada. En Punto.Red conectamos tus raíces con tus objetivos, porque ser colombiano es sentir, vivir y crecer. Vamos más allá de lo financiero. Punto.Red, el corresponsal de todos.